espero se encuentren muy bien. Les dejo un pequeño video tutorial para calcular medidas de tendencia central y medidas de dispersión para datos agrupados. En el video anterior aprendieron a agruparlos, ahora aprenderán a utilizar esos datos ya agrupados. Comenzando por la media. El primer paso es calcular la marca de clase, la cual está dada por MI. Esta la vamos a calcular sumando nuestros límites, es decir, el límite inferior más el límite superior y dividiéndolo entre 2. Es decir que para el primer caso sería 10 más 12 entre 2 y eso nos daría 11. Así con cada una. 12 más 14 entre 2 y nos da 13. 14 más 16 entre 2 y nos da 15. Así sucesivamente. Posterior a eso tendremos que realizar una multiplicación, la cual va a ser multiplicar las marcas de clase por las frecuencias. Es decir, para nuestra categoría número 1 sería 11 por 11 y sería 121. Después sería 13 por 3 y nos daría el 39. 15 por 3 y nos daría el 45, así con cada una de ellas. Al final deberemos sumar esta columna, es decir, donde multiplicamos MI por FI. En este caso es 330. Una vez que tenemos la sumatoria, podemos aplicar nuestra fórmula, la cual nos dice que es la sumatoria de MI por FI, que es lo que acabamos de obtener, entre el número total de datos. Recordemos que el número total de datos en este caso es 24, no 5. Estamos hablando del número de datos, no del número de categorías. Ahora bien, continuaremos con la mediana, la cual sigue siendo aquel valor que está justamente a la mitad de mis datos ordenados. Entonces lo primero que debemos hacer es cuál de esos datos es el que yo quiero. Si tengo 24 datos, aquel dato que está justo a la mitad sería el 12. Recordando que si es entero, tomamos ese dato y el siguiente, es decir, mi dato número 12 y mi dato número 13. Para eso yo tendré que basarme en mi frecuencia acumulada. Recordando que en mi primer categoría tenemos los primeros 11 datos, es decir, los que están desde el 1 hasta el 11. En la siguiente categoría yo tengo hasta el 13, es decir, que yo tendría el dato número 12 y el dato número 13. Y en la tercera yo tendría el 14 y el 15, así sucesivamente. De tal manera que mi mediana va a estar en la segunda categoría, en la categoría entre 12 y 14. A partir de esta podré aplicar la fórmula. Nos comenta que es el límite inferior. ¿Qué límite inferior? El de la categoría en la que estoy parado. Es decir, mi límite inferior de esa categoría es 12. A 12 hay que sumarle la mitad de los datos, la cual calculamos hace poco. Es decir, nuevamente era 12. Y a eso hay que restarle la frecuencia acumulada anterior. FA-1 no significa que le voy a restar 1 a mi frecuencia. Es decir, que tiene que ser el de la posición anterior. Si yo ahorita estoy en la categoría número 2, sería la frecuencia acumulada de la categoría 1. Es decir, 11. Eso hay que dividirlo entre mi frecuencia, la frecuencia de la categoría que yo seleccioné, es decir, 3. Y eso hay que multiplicarlo por el tamaño de intervalo, lo cual obtuvimos cuando agrupamos los datos. O bien, si no recordamos, podemos hacer la resta del límite superior y del límite inferior. Una vez que calculamos esto, obtendríamos el resultado. La última medida de tendencia central que vamos a calcular es la moda, la cual sigue un procedimiento muy similar al de la mediana. Solo que ahora yo me fijaré en cuál de mis categorías tengo mayor frecuencia. En este caso es la primera. A partir de esa trabajaré la fórmula. Tenemos que encontrar el límite inferior. En este caso ahora nuestro límite inferior sería el 10. A eso hay que sumarle nuestra frecuencia, es decir, nuestro FI, sobre la que estamos parados. En este caso sería 11. Después nos pide nuestra frecuencia acumulada anterior, porque tiene FI-1. Sin embargo, ya que estamos en la primera categoría, no tengo una frecuencia anterior, por lo tanto se coloca un 0. Si no tenemos una frecuencia anterior o una frecuencia siguiente, se coloca 0. En la parte de abajo, la primera sección es lo mismo y después es la frecuencia menos la frecuencia siguiente. En este caso sería 3.
y nuevamente lo multiplicamos por el tamaño de intervalo. De esta forma estaríamos obteniendo la moda. En caso de que tengamos dos categorías con ese mismo número, es decir, que se repita el mismo número más alto, tendríamos que hacer esta operación dos veces. Y por último, en este video calcularemos las medidas de dispersión, que sería la varianza y la desviación estándar, recordando que estas dos van vinculadas. Para la varianza tenemos que restarle a nuestras marcas de clases la media, la cual obtuvimos anteriormente. Es decir, en el primer caso tendría que ser 11 menos 13.75, obteniendo así menos 2.75. En la segunda categoría sería 13 menos 13.75, obtenemos menos 0.75. Así con cada uno de mis valores. Después de esto nos pide que elevemos al cuadrado ese resultado, es decir, en la categoría 1 sería menos 2.75 al cuadrado, obteniendo así 7.5625. En la segunda categoría sería 0.75 al cuadrado, obteniendo así 0.5625. Esto se tiene que realizar con todas las categorías que tengamos. Por último, ya que nos pide la sumatoria, tendremos que sumar esa columna. La columna que ya elevamos al cuadrado, obteniendo así un resultado de 47.8125. Por último, en la varianza, tendremos que dividir esa sumatoria entre n-1, recordando nuevamente que n es el número de datos, por lo tanto n-1 sería 23. Ya que la desviación estándar tiene una relación directa con la varianza, solamente tendríamos que sacar la raíz a ese resultado. Espero les haya sido de utilidad este video tutorial y me despido dejándoles un breve acertijo matemático. Un vendedor ambulante se propone a vender 115 naranjas a razón de 10 pesos cada 5 naranjas, pero cuando llega al mercado decide cambiarlo. Hace un montón con las 58 naranjas más gordas y hace otro montón con las 57 naranjas más pequeñas. Después decide que las gordas las va a vender a 5 pesos cada 2 naranjas y las pequeñas las va a vender a 5 pesos cada 3 naranjas. ¿Es la misma lógica que tenía al principio o no? Nos vemos.